Lina, gracias a ustedes también por la información valiosa que nos brindan todas las mañanas y como usted lo dice, tenemos una agenda bastante cargada de noticias para el día de hoy. Chao. Hasta luego. Bien, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y de esta manera iniciamos con la presente edición de 13 Costa Rica Noticias de hoy martes 24 de mayo. Los invito para que veamos nuestros titulares. Alcaldes investigados por el caso Diamante regresarán este martes a sus funciones luego de que le levantaran la suspensión como medida cautelar. Ninguno podrá salir del país. Presidente Chávez participó este martes del Foro Económico Mundial en Davos como parte de su primera gira internacional como mandatario. El alto costo en el precio de la gasolina motivó a los diputados a pedirle al presidente Chávez girar una directriz para que el sector público y privado vuelvan al teletrabajo. En las informaciones internacionales, 3 migrantes hondureños fallecieron y 4 desaparecieron en un naufragio en México tras intentar llegar a los Estados Unidos. Y en los deportes, la selección nacional entrenó este martes a la espera de su último legionario, Brian Oviedo, que ingresará en horas de la tarde al país. Los 6 alcaldes y los funcionarios municipales vinculados en el caso Diamante regresaron a sus puestos el día de hoy, luego de que anoche el Juzgado Penal de Hacienda ordenara el levantamiento de medidas cautelares, entre esas la suspensión del cargo. El Juzgado Penal de Hacienda ordenó desde la noche de este lunes el levantamiento de la suspensión del cargo que pesaba desde hace 6 meses para los 6 alcaldes y 4 funcionarios municipales vinculados en la investigación Diamante. A pesar de que la Fiscalía pretendía que se prorrogaran las medidas cautelares por 12 meses más, el juez determinó que no existen riesgos procesales para mantenerlos atados a esa medida cautelar y únicamente dictó el impedimento de salida del país y entregar el pasaporte. Desde que se pusieron las primeras medidas cautelares, yo señalé que era un castigo anticipado. Un castigo anticipado porque de alguna manera hay un juicio público, se ignora el principio de inocencia, aquí tenemos un principio constitucional, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y yo, desde que salí de los 2 días que estuve detenido, le di la cara a la prensa, le di la cara al país, y les dije que yo me sentía absolutamente confiado de que iba a poder demostrar mi inocencia. De manera inmediata volvieron a sus puestos Johnny Araya, alcalde de San José, Humberto Soto, alcalde de Alajuela, Mario Redondo, alcalde de Cartago, Alberto Col, alcalde de Osa, Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú y Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos, así como los 4 funcionarios municipales de Escazú, Alajuela y Golfito. Johnny Araya, uno de los 2 alcaldes que estuvo presente en la audiencia, aseguró que desde muy temprano de este martes regresaría a la municipalidad a sus funciones. Mañana estaré, si Dios lo permite, a primera hora en la Municipalidad de San José. Eso me da una profunda alegría. Ha sido mi lugar de trabajo por muchísimos años y esta separación que obligadamente he tenido por 6 meses, obviamente me ha golpeado, me ha dolido, me ha entristecido. Además, el juzgado levantó el arresto domiciliario que pesaba para el empresario de MECO. Él queda con la obligación de mantener el domicilio fijo y actualizado sin posibilidad de modificarla sin tener autorización jurisdiccional, el impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte y la firma periódica en el despacho que tramita la causa. Sobre esta causa, el Juzgado Penal de Hacienda deberá realizar una nueva audiencia para definir la legalidad de la declaratoria de crimen organizado. Se utilizó una resolución de otro proceso que, como lo dijo don Johnny, hablaba de un aborto y de un homicidio culposo
para tratar de justificar el procedimiento de crimen organizado. Al percatarse de la circunstancia, vuelven a dictar otra resolución del mismo día, de la misma fecha, de la misma hora, corrigiendo esta circunstancia. Y eso, por supuesto, es un error grosero que consideramos además que más que un error es una circunstancia que genera un defecto absoluto. Si nosotros logramos acreditar en esa audiencia que estaba programada para el día de mañana, pero se suspendió a último momento, si logramos acreditar esa circunstancia y podemos demostrar que la fundamentación de crimen organizado es ilegal o espuria, en definitiva le damos un golpe prácticamente contundente a este proceso, porque es a raíz de esa resolución que se autorizaron las intervenciones telefónicas. La Fiscalía Anticorrupción apeló la resolución del juzgado y ahora deberá ser resuelta por el Tribunal Penal. El presidente Rodrigo Chávez aseguró en el Foro Económico Mundial de Davos que su administración enfrenta a muchos retos debido a que las cosas en los últimos años en el país no se hicieron de la mejor manera. El mandatario continúa con su discurso de que no encontró la casa en orden. Para ampliar, hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa. Roger, buenos días. Gracias, Andrés. Un saludo para usted y para todos los televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Y es que precisamente desde este lunes el presidente Rodrigo Chávez está en Davos, Suiza, participando del Foro Mundial Económico para atraer inversión a nuestro país. Y durante este martes estuvo en un conversatorio con diferentes mandatarios del área para analizar cuáles son los retos que tienen ellos de cara a sus administraciones y bueno, y al tiempo que pues queda en el caso de Rodrigo Chávez, que recién viene iniciando. Él asegura que la casa no la encontró en orden como él deseaba y que hay muchas cosas que no se han venido haciendo de la mejor manera. Esto obviamente afectando un poco las condiciones que tiene el país. Sin embargo, hay analistas que aseguran que esta es la personalidad de Rodrigo Chávez, confrontativa. Desde campaña ya se había visto esta tónica de parte del presidente Chávez. Sin embargo, aseguran que debe bajar un poco el tono debido a que ya no estamos en campaña, que ya hay que ser un poco más mesurado a la hora de declarar y no pues salir siempre a la defensiva. Veamos esta nota que les preparamos con respecto a este segundo día del presidente Chávez en Davos, Suiza. Vengan a invertir en Costa Rica y van a encontrar un ambiente renovado de apoyo, siempre con responsabilidad social. Sí. Definitivamente. Se nos ha echado a perder muchísimo también la distribución del ingreso. Costa Rica era el país más igualitario en la distribución del ingreso junto con Uruguay por generaciones. Eso no ha funcionado. Y se nos ha deteriorado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema tributario, en lugar de mejorar la distribución del ingreso, la empeora. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, inició sus compromisos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Durante este lunes, el mandatario tuvo reuniones con representantes globales y ya para este martes participó en un foro donde tuvo espacio para comentar acerca del panorama que enfrenta Costa Rica en la actualidad. Para el presidente, Costa Rica no lo ha hecho tan bien en estos últimos años y asegura que su administración se enfrenta a muchos desafíos. Tenemos que generar más y mejores empleos. Y eso pasa por dar un golpe de confianza al sector privado. En Costa Rica la dicotomía que habíamos venido, la falsa dicotomía que habíamos venido oyendo por años es sector privado o sector público. No ha habido un país en la historia del mundo que haya logrado prosperidad solo con el sector privado o solo con el Estado. Son las dos hojas de una tijera. El Estado sirviendo a un sector empresarial vibrante, productivo, que no corrompa, y un Estado que no se corrompa. Esa es la receta que estamos haciendo, y en eso hemos invertido muchísimo en estos primeros días. Rodrigo Chávez anunció en el foro que ya en sus primeros 15 días de gobierno se presentaron leyes para incentivar por medio de premios económicos la denuncia de actos de corrupción. El presidente recalcó que la distribución de los ingresos se echó a perder debido a los fallos en el sistema tributario y además dejó claro que la calidad de los servicios públicos ha desmejorado. Pero ¿qué opinan los analistas con respecto a las afirmaciones del presidente? Hacia el futuro yo les recomiendo
que tenga más coherencia. O sea, que no todo esté a la luz de su inspiración personal, sino que ahora sí, ya como presidente, tire líneas generales de construcción de la nueva realidad a partir del poder que el pueblo le dio y que sea coherente con eso, y que a veces sería conveniente reducir un poco ese fuego interior del presidente y ser más cauto. Aunque el presidente comentó acerca de varios problemas que enfrenta el país, el mensaje principal iba enfocado a hacer una invitación a que las empresas extranjeras se animen a invertir en Costa Rica. Muy bien, ya para finalizar, bueno, solamente comentar precisamente esto que decía al final de la nota, que lo que trata de hacer el presidente en Suiza es atraer inversión extranjera. Él también ha tenido encuentros durante este martes, vimos que también tuvo una reunión con el presidente de la FIFA para hablar diferentes temas sobre el Mundial que se realizará acá en nuestro país, pero acerca de esto estaremos informándoles en la edición de las 7 de la noche. Por lo pronto, esta es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para 13 Costa Rica Noticias. Gracias, Roger. Buenas tardes. Siempre sobre esta información, Rodrigo Chávez afirma que la casa quedó en desorden, refiriéndose al país, y lamenta que la administración anterior utilizara las reservas del Banco Central en momentos en que no se requería. El mandatario argumentó que ahora es poco lo que se puede hacer para contener la inflación y el aumento en el tipo de cambio. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, acusó al gobierno de Carlos Alvarado de cometer un gran error. El mandatario indicó que en la administración anterior se usaron 2.300 millones de dólares para sostener artificialmente el tipo de cambio. Chávez agregó que esto sucedió cuando la inflación mundial estaba contenida y explicó que ahora que la inflación a nivel mundial se dispara, es poco lo que se puede hacer para evitar las repercusiones. Que parte del aumento en el precio de los combustibles se debe a la devaluación acelerada que hemos experimentado del colón con respecto al dólar. Y eso es triste porque la administración anterior del Banco Central gastó, diría yo, 2.300 millones de reservas monetarias internacionales para sostener artificialmente el tipo de cambio por mucho tiempo. Ese error de política pública ocurrió, es decir, gastaron reservas para mantener el tipo de cambio cuando la inflación mundial estaba contenida y la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía las tasas de interés muy bajas. Ahora que la inflación mundial está disparándose y que la Reserva Federal de los Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, no tenemos los instrumentos, los grados de libertad para responder a la crisis global. Las reservas internacionales son depósitos de moneda extranjera o dólares en su mayoría que son controlados por el Banco Central para enfrentar alguna situación compleja y generar estabilidad económica. Según economistas, estas reservas se han utilizado en el sector público no financiero y se debe buscar la manera de recuperar las reservas conforme se van utilizando. Lo que ha sucedido en Costa Rica en los últimos 2 años ha sido que estas reservas se han ido utilizando más que todo en el sector público no financiero, como podría ser la Refinadora Costarricense de Petróleo o el Instituto Costarricense de Electricidad, a las cuales se les vende por aparte, no en el mercado mayorista, y se han ido utilizando, pero claro, al ser utilizadas acá, tiene que haber una forma de recuperarlas, y más que todo tiene que ver con una reactivación económica que ha faltado o que no se ha pronunciado de buena manera en los últimos 2 años. Es por eso que hoy vemos un faltante o una debilidad, más que todo, en el tema de poder intervenir participativamente en el mercado cambiario para que el tipo de cambio no esté tan alto. El aumento en el tipo de cambio en Costa Rica viene a afectar directamente a las personas que están endeudadas con sus casas, vehículos, tecnología y tarjetas de crédito. Sin embargo, también va a repercutir en los demás consumidores porque muchos productos en Costa Rica son importados y el ajuste de estos precios es a 3 meses, es decir que es inflacionario. Hay un aumento en el nivel general de los precios, es decir que cada vez afecta la liquidez y esto viene a disminuir también los niveles de consumo de
la economía y esto no estimula la reactivación económica. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha elevado el tipo de cambio durante este año. Este lunes el dólar se encontraba en algunas entidades financieras en 685 colones. Las personas más afectadas con este aumento son quienes tienen créditos en dólares, pero sus ingresos son en colones. Chávez agregó en conferencia de prensa que están tratando de promover el turismo y piden a los diputados que aprueben traer recursos del extranjero para acumular más reservas. La última vez que el Banco Central intervino en el mercado de monedas extranjeras Monex para estabilizar el tipo de cambio fue en el mes de febrero. Y en contradicción a las declaraciones dadas el fin de semana por parte del presidente Chávez, el Banco Central afirma que cuenta con suficientes reservas para enfrentar choques sobre el mercado cambiario y mitigar su impacto sobre el tipo de cambio. A través de un comunicado de prensa, el Banco Central explicó que debido a la afectación económica por la pandemia se tuvo que incurrir en el uso de sus reservas internacionales. Al 20 de mayo, el saldo de las reservas internacionales alcanzó 6.839 millones de dólares, lo que significó una reducción de 1.263 millones de dólares con respecto al nivel registrado en febrero del año 2020. La temporada de cruceros 2021-2022 finalizó oficialmente en el país este lunes por la mañana. Ancló en Punta Arenas el crucero Queen Elizabeth de la naviera Carnival Corporation. La embarcación arribó con 1.307 pasajeros y 913 tripulantes provenientes de Aruba y luego de cruzar el canal de Panamá se mantuvo durante 8 horas en el puerto de Punta Arenas. La Junta Promotora de Turismo y la Cámara de Turismo de Punta Arenas resaltó que la llegada de cruceros aportó a la reactivación a la economía local con la contratación de artistas, bailarines, músicos, servicios de alimentación, entretenimiento, entre otros, todos oriundos del Cantón Central de Punta Arenas. Este buque fue bautizado por la reina Isabel II en la ciudad inglesa de Southampton en el 11 de octubre del 2010, un día antes de zarpar de su viaje inaugural rumbo a las Islas Canarias. Siempre lo he dicho, el personal de INCOP es un personal que tiene la expertise y la capacidad suficiente para hacer realidad todas estas grandes cosas, ¿verdad? Hoy con el arribo del crucero MC Queen Elizabeth, damos por finalizada una temporada de cruceros totalmente exitosa, la 2021-2022, siempre respetando todos los protocolos y además las estrategias de mercadeo impulsadas por el ICT. De igual forma, hemos dado la atención de más de 80 buques y de más de 30.000 cruceristas. El alto costo en el precio de la gasolina motivó a los diputados a pedirle al presidente Chávez girar una directriz para que el sector público y privado vuelvan al teletrabajo. Al regresar de la pausa, todos los detalles. Raxa Migración Digital me permite realizar trámites migratorios en línea sin salir de mi oficina. Ahorre tiempo con Raxa Migración Digital. Raxa, hagamos el futuro juntos. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón, una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Dónde se ha visto que una mujer maneje una mina? ¿Todos los mineros son tan groseros o solamente los que trabajan aquí? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? No puede ser. ¿Por qué no pueden obedecer a una mujer? Me di cuenta de lo poco que sé sobre la gente y el mundo, y me arrepiento de no haber aprendido más. Hasta que ustedes no lo comprendan y me aseguren que trabajarán, yo no pienso volver a Osaka. Ahí viene Asa. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. En
En 13, Costa Rica Televisión, tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios, más costumbres, más curiosidades, más cultura rural. Le presentamos Nuestras Regiones, la revista sobre las distintas regiones del país. Por 13, Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A esta hora vamos a ver el tipo de cambio del dólar según el Banco Central para el día de hoy. La compra se encuentra en 672 colones con 11 céntimos y la venta en 680 colones con 57 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Los autobuseros trabajan para habilitar el cobro electrónico luego de la propuesta del presidente Rodrigo Chávez de subsidiar el pasaje de más de 1 millón de usuarios que viajan en este servicio diariamente. La periodista Katia Meneses tiene toda la información. Adelante, Katia, buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Bueno, y es que el tema de los combustibles es un tema que hemos dado tratamiento diariamente. Sobre este tema también se refirió el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, para ver una solución, y una de ellas es rebajar el precio del diésel. Veamos. Si vamos a ser muy claros, todo el ahorro de esto, incluyendo el de la gasolina, va a ir al diésel. ¿Por qué? Porque el diésel afecta más a la población vulnerable del país, los que andan en bus, que pagan peajes cada vez más caros, pasajes cada vez más caros, los agricultores, los pescadores, los pequeños comerciantes y los transportistas de carga. Nosotros esperamos que ARECEP tenga la bondad de reflejar a la mayor brevedad esta reducción que calculamos va a ser de 50 colones por litro de diésel y que además va a bajar el precio de los peajes porque el precio del diésel entra en la fórmula con la que se calculan los peajes. Imagínense, hay más de 1 millón de costarricenses que viajan diariamente en bus, en transporte público. Bueno, a ellos les va a beneficiar también. Bueno, y es que otra de las medidas es brindarle un subsidio en el pasaje de más de 1 millón de personas que viajamos en autobús. Sobre este tema vamos a ahondarlo con doña Silvia Bolaños, quien es la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas. Doña Silvia, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué opinión le merece a usted esta propuesta que ha hecho el presidente de la República? Buenas tardes, desde la Cámara Nacional vemos con buenos ojos, realmente creemos que ha sido una propuesta seria, responsable de parte del señor presidente, ya que las medidas van dirigidas precisamente a la población más vulnerable, que en este caso son los percentiles de la población que se mueven en transporte público. Estamos hablando que los efectos del combustible son ellos quienes realmente lo están sintiendo, no solo por el aumento de las tarifas, sino porque también el poder adquisitivo se ha visto disminuido, porque el aumento de los combustibles de una u otra forma afecta a toda la cadena adquisitiva. Bueno, doña Silvia, una de las medidas paliativas también es el cobro electrónico. Bueno, el presidente propone como mecanismo ideal para controlar o darle trazabilidad al tema del subsidio el uso del pago electrónico, y creemos como sector comprometido. Hace un mes lanzamos precisamente el plan piloto de pago electrónico, que efectivamente Costa Rica tiene que avanzar hacia eso. Sin embargo, en la inmediatez vemos complicado que a tan corto plazo que se tiene que dar la solución para el tema del subsidio y sobre todo para la continuidad del servicio público, podamos tener en operación el pago electrónico. Recordemos que esto no depende del sector. El pago electrónico, el titular en este momento, o por lo menos la institución que está coordinando los cronogramas de ejecución del mismo, es el Banco Central.
corresponderá al Banco Central determinar si efectivamente a cortísimo plazo podemos tener todas las rutas del país debidamente conectadas con los equipos instalados y hacer de este proceso pues una realidad. ¿Ayudaría de una u otra forma a los transportistas, pero sobre todo a los pasajeros? Bueno, recordemos que lo que hemos venido pidiendo desde hace varias semanas en coordinación con las asociaciones de usuarios precisamente es que las medidas que se vayan a dictar vengan a impactar de manera directa los aumentos que están proyectados o que se vayan a dar en los próximos días en relación a las tarifas por los aumentos de combustibles que se han venido acumulando desde el mes de febrero. El último ajuste que se hizo en relación a la tarifa reconoce el combustible en un precio de 606 colones. Hoy tendríamos en pocos días el precio del combustible en casi 1.014 colones. Esto representaría un impacto significativo en el precio que pagan todos los usuarios. De ahí que la importancia es que se ponga sobre la mesa la discusión del tema del subsidio. Creemos que ya tiene que ponerse en discusión esta situación, ya que no es justo que los usuarios sigan pagando por todos los costos de operación de un servicio y realmente es importante que el Estado, exista un compromiso del parte de los Estados también para ayudar a esta población. Recordemos que son los percentiles de las personas con menos o más escasos recursos. Doña Silvia, bueno, pero es que en el caso de los autobuseros ya muchos han devuelto sus concesiones. Sí, esta situación no solamente afecta al usuario, por supuesto que tiene un efecto directo en las finanzas de las empresas que brindan los servicios, que además vienen arrastrando las situaciones de la pandemia, los efectos generados por la pandemia y que ahora pues tienen un efecto, un golpe directo sobre todo a su flujo de caja cuando se dan incrementos de forma tan seguida en el precio del combustible y en el poder adquisitivo que tienen para poder sostener los costos de operación del servicio. Es importante considerar que a este momento más de 54 rutas han tenido que suspender los servicios que se brindan a las comunidades de manera reciente. 3 distritos en Occidente, en San Ramón específicamente, se quedaron sin servicio precisamente por una imposibilidad material del operador de continuar operando. Y muchísimas gracias a doña Silvia Bolaños, quien es la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes, por habernos acompañado. Esta es la información. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Katia. Buenas tardes. En otras informaciones, en el Congreso recomendaron al presidente de la República girar una directriz para prolongar el teletrabajo en el sector público y privado y así reducir el consumo de combustibles cuyos precios siguen en aumento. Como una medida para mitigar el impacto que tiene el alto costo de los combustibles en las familias, en la Asamblea Legislativa le sugieren al presidente de la República girar la directriz para que tanto a nivel privado como público se permita el teletrabajo. Según los legisladores, esto le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo. Pero dentro de las medidas inmediatas, que eso le corresponde al Ejecutivo, pero nosotros hacemos la propuesta es volver a hacer el análisis de o implementar el teletrabajo en un momento en donde tenemos que aprovechar para que la gente no tenga que estar haciendo tanto gasto en el tema de traslado. Y por otro lado, fortalecer una agenda en el tema de energías limpias. Todo lo relacionado con el hidrógeno verde y la aplicación de energías limpias puede fortalecer a que Costa Rica no depende, como lo hace actualmente en un 100%, de la realidad internacional. Sí, es una opción importante que desde, supongo que el sector privado lo valorará, pero que el sector público, el Poder Ejecutivo, debería dar la directriz para evitar en el aumento que van a tener los usuarios del transporte público. Creo que esta coyuntura que vivimos y que nadie se esperaba ha demostrado que hay muchas labores que son teletrabajables y que en el pasado no se había observado que era posible hacerlo así. Y de verdad creo que sería necesario que se giren las directrices, tanto en el sector público como para efectos del sector privado, para que se impulse el teletrabajo en aquellas labores en las que es posible. Eso genera ahorros además en transporte para las familias y también reduce la huella de carbono, porque hay menos gente movilizándose a sus trabajos, y puede tener un impacto también positivo en el tanto se realice con las condiciones debidas en la calidad de vida de las personas trabajadoras. El teletrabajo se implementó en el país desde el 2020 para reducir los casos de COVID-19 en medio de la pandemia. Sin embargo, en octubre del 2021, el expresidente de la República, Carlos Alvarado, lo derogó y ordenó el regreso a las oficinas de la mayoría de los empleados públicos, exceptuando a los que tienen la capacidad y funcionalidad, sin que se afecte, por ejemplo, la atención al público.
Autoridades de gobierno visitaron esta mañana las instalaciones de Intel en San Antonio de Belén para inaugurar la ampliación de un laboratorio único en su tipo y 3 nuevos grupos de ingeniería. La empresa amplía sus inversiones en el país generando 3.500 empleos directos y 5.000 indirectos. Eric Jarquín tiene esta información y nos informa. Adelante, buenas tardes. Efectivamente, compañeros, hoy estoy desde Intel en San Antonio de Belén, en donde esta compañía transnacional está ampliando sus operaciones. Vamos a ver un poco de la conferencia de prensa realizada, en la que hablaron de cómo crearon un nuevo laboratorio y unidades de ingeniería. Claro, en los últimos años y pese a la pandemia, hemos fortalecido la presencia de Intel en el país. La verdad que la pasión, el compromiso y la innovación del talento costarricense sigue siendo una pieza clave para este crecimiento y hemos podido seguir aportando valor a la corporación. Hoy contribuimos al crecimiento de Costa Rica con más de 3.500 empleos directos y oportunidades para más de 5.000 contratistas. Hoy estamos celebrando la expansión del laboratorio de soporte extendido. Este es un laboratorio que va a tener 2.500 metros cuadrados con activos plataformas de hardware y software que son tanto recientes de salir al mercado como desde hace 10 años. Y este laboratorio va a tener estas plataformas disponibles para cualquier ingeniero alrededor del mundo, de forma que lo puedan accesar 24 horas, 7 días a la semana y hacer pruebas de verificación de todo tipo. Bueno, y me encuentro con Adriana Díaz, quien es la directora de Relaciones Públicas de Intel, para que me dé un poco más detalle de este laboratorio. Estamos muy emocionados hoy porque Intel sigue consolidando y expandiendo sus operaciones en el país. Nuestro Centro de Investigación y Desarrollo es la comunidad de ingenieros e ingenieras más grande en Costa Rica y hoy estamos expandiendo el laboratorio de soporte extendido. Este laboratorio de 2.500 metros cuadrados alberga alrededor de 6.000 plataformas de hardware y software que pueden ser accesadas remotamente por nuestros ingenieros e ingenieras 24 horas al día, 7 días a la semana, con productos que salieron al mercado recientemente como desde hace 10 años también. Adriana, el hecho de que se amplíen las instalaciones, esto significa que de pronto va a haber más trabajo para nuestros ingenieros. Correcto. Estamos contratando personas tanto para esta expansión del laboratorio como para nuestro Centro de Investigación y Desarrollo. Actualmente en las nuevas unidades de negocio y de ingeniería que tenemos en Intel estamos buscando profesionales y también personas técnicos en ingeniería en diferentes carreras. Actualmente tenemos alrededor de 300 oportunidades para lo que resta del año en áreas técnicas, sumado a las alrededor de 200 oportunidades de empleo que constantemente estamos buscando en otras áreas. Así que si están interesadas, pueden entrar a la única página por donde hacemos nuestros procesos de reclutamiento, intel.com/jobs. Bueno, y debo también destacar que hay más de 3.500 costarricenses que trabajan de forma directa con la empresa y cerca de 5.000 contratistas que lo hacen en forma indirecta. Una excelente oportunidad para elevar la tecnología de nuestro país, definitivamente, y ponernos a la cabeza de la innovación en el mundo cada vez más globalizado. Volvemos al estudio principal con ustedes, compañeros. Gracias, Eric. Buenas tardes. La reforma procesal laboral entró en vigencia en el año 2017, prometiendo mayor celeridad de los procesos, así como un mejor acceso a la justicia. Pero 5 años después, esos objetivos se cumplen a medias. En el reportaje Justicia Laboral, ni pronta ni cumplida, la periodista Catherine Chávez analizó el impacto de esta reforma en el trabajo de la Sala Segunda. Antes del 2017, la justicia no era ni pronta ni cumplida para los asuntos laborales. Cuando una persona
tenía un problema con su patrono o expatrono, podía acudir a demandarlo. Sin embargo, la respuesta a este proceso incluso podía tardar hasta 10 años. Es por ello que varios actores trabajaron intensamente en una reforma procesal laboral, la cual entró en vigencia en julio del 2017. Con esta reforma se pretendía no solamente lograr mayor acceso a la justicia laboral, sino que también se pretendía que los procesos ante una demanda laboral fueran muchísimo más cortos. Pero a 5 años de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, sus objetivos se cumplen a medias. Si bien hay muchísimo más acceso a la justicia, todavía los procesos tardan muchísimo tiempo en resolverse. En términos generales, los expedientes sí suelen durar menos cuando están en manos de los juzgados de trabajo, es decir, cuando están en primera instancia. Sin embargo, la probabilidad de que las partes queden satisfechas con la resolución de la primera instancia es casi nula y por ende siempre apelan. Ahí es donde la demora golpea al usuario. Cuando son procesos de menor cuantía, es decir, que el reclamo es menor a los 15 millones de colones, el caso pasa a los tribunales de apelación para que se dicte ahí su resolución final. Allí el escenario no es tan caótico, pero cuando la demanda involucra fueros especiales o es de una cuantía mayor o inestimable, el expediente va directo a una ya rebasada sala segunda para que allí se dé el veredicto final. Ahí es cuando la espera de justicia laboral se vuelve eterna. Antes de explicar qué pasa, es importante conocer el trabajo de la Sala Segunda. Para empezar, esta no solo ve asuntos laborales, sino que también resuelve casos de familia, concursales y sucesorios. En Sala Segunda trabajan únicamente 5 magistrados y por ley eso no puede variar. Cuando un recurso ingresa a la sala, se asigna un magistrado instructor, quien cuenta con 4 letrados para estudiarlo y redactar un borrador de sentencia. Una vez aprobado ese proyecto de resolución, el magistrado lo envía a los otros 4 colegas para su aval, antes de que el recurso sea sometido a votación. En este proceso de revisión entre magistrados, cada caso demora, cuando menos, 1 año, según las propias estadísticas de la Sala Segunda. Esta delicada dinámica hace que recibir nuevas competencias, como lo fue la reforma procesal laboral, sea todo un reto, ya que significó que la misma cantidad de gente debe realizar muchísimo más trabajo. Bueno, aquí hay que hacer un antes y un después del 25 de julio del 2017, que es cuando entra en vigencia la reforma procesal laboral. Antes de esa fecha, la sala veía los procesos laborales, asuntos de familia y los procesos concursales y sucesorios que se tramitaban a nivel nacional mediante recurso de casación. En aquella época, el circulante o los asuntos de conocimiento de la sala eran de aproximadamente 500 y un poco más de procesos en el año. Ya posteriormente a la reforma procesal laboral, donde se le dan otras competencias a la sala, donde se incorporan los procesos de fueros de protección, donde posteriormente se entra a conocer los procesos de exequatur, que son la convalidación de las sentencias extranjeras. Ya la sala se iba incrementando en el conocimiento de asuntos a lo que hemos llegado hoy en un circulante que llega a topa por ahí de los 5.000 expedientes. En efecto, actualmente la Sala Segunda está saturada. Según las estadísticas del Poder Judicial, entre el 2017 y el 2021 entraron en total 13.224 expedientes, siendo que el 2019 fue el año con más ingresos, con casi 4.000. Para el magistrado Jorge Olazo, estos números son reflejo de 2 cosas. La primera es la creación de la defensa pública laboral, ya que esto permite a la mayoría de ciudadanos con demandas laborales obtener una defensa legal gratuita para luchar por sus derechos. La segunda es que, como medida ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, los juzgados de trabajo implementaron las audiencias virtuales, provocando una avalancha de sentencias que eventualmente terminaron en recursos de casación. Las audiencias virtuales nos acelerarían muchísimo los trámites, ¿verdad? Desde el punto de vista de esa mecánica, ¿verdad? De las audiencias. Ahora, eso genera todo un efecto dominó, porque entonces genera más sentencias, genera más trabajo, ¿verdad? Pero es una disyuntiva que tenía que darse. O sea, digamos, si estamos promoviendo rapidez en primera instancia, eso va a generar un cúmulo de sentencias que también va a afectar a la segunda, a la casación.
bajar esa acumulación entre el 2017 y 2021, los 5 magistrados que conforman la Sala Segunda cerraron 9.511 expedientes, pero eso significa que quedaron entonces rezagados cerca de 4.000 asuntos laborales, lo cual representa casi un 80% de todo el circulante de ese alto tribunal. Si bien los asuntos terminados mantienen cada año una tendencia a la alta, el presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre, reconoció que no es suficiente ante el masivo ingreso de expedientes. Aún así, insistió, hacen su mayor esfuerzo para dar una respuesta al usuario lo más pronto posible. Hemos estado haciendo y seguiremos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para tratar de mantener por lo menos un ritmo de trabajo, y eso pues lo refleja el hecho de que hemos estado hasta ahora cumpliendo con las metas que se nos fijan institucionalmente por parte de planificación, y a esas metas han venido incrementándose año con año. ¿Por qué? Porque el ingreso de expedientes a la sala también año con año se viene incrementando. Imagínense que para este año la meta que nos impone planificación para poder mantener la situación, digamos que si se incrementa la cantidad de circulantes, no es por atraso, sino porque vengan nuevos, ¿verdad? Es decir, para mantener más la situación, nos imponen sacar 232 sentencias por mes, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa meta de planificación, este 2022 cerraría con al menos 2.700 resoluciones dictadas. Una cifra que, frente a los legajos que ingresan mes a mes a Sala Segunda, aunado al circulante que ya tienen acumulado, resulta insignificante para descongestionarla. Es por ello que los magistrados externan su preocupación, ya que por ley la Sala Segunda solo puede tener 5 magistrados. Es decir, no puede existir otro nombramiento que los ayude a descongestionar la ya rebasada Sala Segunda. En todos los casos de todos los integrantes de la sala tienen 4 letrados, que son profesionales del más alto nivel en derecho, que trabajan con los proyectos. Entonces, pues ellos también tienen una capacidad de resolución. No es que todos los asuntos que ya llegan a la sala de casación no son asuntos fáciles, son asuntos que jurídicamente tienen una discusión muy técnica, y eso implica un tiempo. Entonces, pues hay un límite de resolución. Cada uno de ellos tienen una producción. Todos cumplen con los indicadores ya previamente establecidos por la sala y aprobados por planificación. Entonces hay un límite en seres humanos. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros podríamos meter más letrados, ¿sí? Pero la sala, los 5 magistrados y magistradas, estamos limitados a que somos por ley, solo podemos resolver 5. Nosotros no podemos incorporar aquí 10 o 15 personas magistradas. En consecuencia, la sala tiene un límite de resolución. Eso significa no que no queramos hacer las cosas en tiempo, sino que la capacidad instalada también aquí se está viendo reflejada, o sea, que es insuficiente. Y con otro agravante que no podemos ampliar, por no ampliar plazas con todo el tema fiscal. Están sobrecargados y de momento la única manera que tienen para sobrellevarlo es trabajando incluso hasta fines de semana. Me parece a mí que la sala hace, a mi óptica, ¿verdad?, su mejor esfuerzo, un esfuerzo muy bueno de eso de votar hasta altas horas de la noche, y nadie se da cuenta de eso, pero nosotros salimos esas horas de votar y lo hacemos porque es parte de nuestro trabajo, estamos conscientes del trabajo que tenemos. Mañana, en la segunda entrega de este reportaje, conoceremos el trabajo de cada magistrado integrante de la Sala Segunda, así como las cargas de trabajo que actualmente tienen. Recordarles que todos los reportajes que presentamos los pueden volver a ver
en nuestras redes sociales. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de 13 Costa Rica Noticias. No pasa. ¿Y va para el trabajo?